El objetivo es evaluar la fiabilidad y el grado de acuerdo en la medición del tamaño, simetría y reactividad pupilar a la luz mediante pupilometría manual versus cuantitativa en pacientes neurocríticos. Se trata de un estudio observacional prospectivo realizado en una cohorte de pacientes neurocríticos en una UCI polivalente del Hospital Universitari de Bellvitge de octubre de 2023 a junio de 2024. Se incluyeron pacientes neurocríticos de más de 18 años, con una estancia mínima en la UCI de más de 24 horas y cuyos representantes aceptaran participar mediante la firma del consentimiento informado. Se excluyeron pacientes con historia de patologías oftálmicas previas, lesiones oculares activas, cirugía ocular, lesiones del tercer par craneal, comidriasis reactiva, adecuación de medidas de soporte vital o incluidos en otros estudios. Se calculó que 190 mediciones serían suficientes para determinar una concordancia menor al 5% en la RPL con un riesgo alfa del 0,05, un riesgo beta menor a 0,2 bilateral y sin pérdidas de seguimiento. El muestreo fue no probabilístico y consecutivo. Las variables principales fueron el diámetro de la pupila en milímetros, la simetría y la reactividad. Se consideró asimetría una diferencia entre las pupilas de más de 1 milímetro. Con el pupilómetro automático se consideró a reactividad una diferencia menor al 15% tras la estimulación de la luz. Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas en un CRD ad hoc. La enfermera del paciente evaluó el diámetro, la simetría y la RPL de forma habitual utilizando una linterna. Tras un periodo de estabilización de 3 minutos, un investigador realizó la medición con el pupilómetro con un disparo manual en modo flash, empezando por el ojo derecho y tras 30 segundos del ojo izquierdo. Se examinaron 197 pares de pupilas de 31 participantes. La edad media fue de 61 años y el 54,8% eran varones. La diferencia media en el tamaño de la pupila entre los dos métodos fue de 0,73 milímetros y la concordancia fue moderada. Las enfermeras no lograron diagnosticar el 42,3% de los casos de anisocoria detectados por el pupilómetro. El porcentaje de acuerdo para la RPL fue del 85,3% con un coeficiente kappa de 0,48. Como conclusiones, la concordancia y el grado de acuerdo entre la pupilometría manual versus automática en pacientes neurocríticos es entre baja y moderada para el tamaño pupilar, la simetría y la RPL, aunque futuros estudios deberían analizar su efecto a nivel clínico. Como limitaciones, cabe destacar que el estudio se ha realizado en una UCI y que pese se ha intentado minimizar el tiempo entre las dos mediciones, los cambios pupilares son dinámicos y podrían existir pequeñas modificaciones entre las lecturas. La donació sistòlica controlada és un procediment altament complex que realitzen en el nostre hospital i on hi participen diferents professionals i que especialment dins de l'àmbit quirúrgic es tracta d'un procés que està molt tecnificat. Hem d'entendre i atendre aquests pacients, veure'l més enllà de la seva malaltia, reconeixent-lo i tractant-lo com un ésser amb una vida i una història pròpia. I és per això que hem de tenir en compte que aquest acte també forma part del procés de final de vida i l'hem de posar al centre. Per aquesta raó vam decidir tirar endavant aquest projecte per perfeccionar el procés en tots els seus àmbits i això es va aconseguir mitjançant primerament una recerca bibliogràfica i una posada en comú entre experts per tal d'identificar les millores a aplicar i posteriorment poder-les compartir entre els professionals que hi participen. El projecte està enfocat en 3 nivells d'actuació, el del mateix pacient, després el de l'eix de la família, que en aquest moment agafa un paper molt més important del que estem acostumats, i també el del professional, i perquè entenem que no podem cuidar si no estem ben cuidats. I en aquests 3 àmbits identifiquem diferents accions que moltes vegades són complementàries entre elles, com és respectar el dret del pacient a ser donant i de forma paral·lela amb el dret del pacient a morir dignament, que això també es dona en aquells pacients que s'acullen a la prestació d'ajuda a morir i que a la vegada sol·liciten ser donants d'òrgans i de teixits. Per tant, facilitem i respectem aquestes decisions i adaptem el procés al pacient i no a l'enrevés. També tenim en compte la família mitjançant la creació d'una relació d'ajuda que és necessària per poder dur a terme aquest acompanyament familiar intraquirúrgic
que significa que la família, sempre que aquests ho desitgin, per suposat, pugui acompanyar el seu ésser estimat en el moment de l'adequació de l'esforç terapèutic dins del bloc quirúrgic, o que, si ho prefereixen, doncs els hi fem de forma telefònica. I pel que fa referència al professional, doncs cal tenir en compte que són intervencions quirúrgiques que van associades a situacions que comporten un alt impacte emocional i que no hi estem acostumats i per tant cal acompanyar-los i formar-los per tal d'aprendre a gestionar aquestes situacions. En definitiva, és un projecte que té la finalitat d'assegurar el dret del pacient a morir dignament i a ser donat a través d'homogeneïtzar les cures per tal de proporcionar més qualitat assistencial i també facilitar el desenvolupament del professional. Les persones que han patit un ictus necessiten un seguiment constant dels seus signes vitals, no? Sobretot durant la fase aguda de la malaltia, per poder prevenir complicacions i detectar canvis subtils que podrien empitjorar el seu estat de salut. A l'ICS utilitzem una eina basada en una escala de detecció primerenca, anomenada VIDA, que ens ajuda a identificar el deteriorament agut del pacient i poder actuar en conseqüència. Per tant, l'objectiu d'aquest estudi va ser analitzar la relació entre el risc de deteriorament agut i els resultats desfavorables de salut com esdeveniments adversos i la mortalitat intrahospitalària en pacients hospitalitzats per ictus. Es tracta d'un estudi de curs retrospectiva realitzat a l'Hospital de Bellvitge, on es van incloure 2.533 episodis de pacients amb diagnòstic d'ictus en un període de 2 anys. Es va utilitzar el sistema VIDA per mesurar el risc de deteriorament agut, classificat en 3 nivells, el nivell baix, moderat i alt. Com a resultats desfavorables principals es van analitzar els esdeveniments adversos i la mortalitat durant l'hospitalització, mitjançant models estadístics de regressió logística i estudis de capacitat predictiva de l'eina VIDA. Com a resultats, podem dir que del total de casos, un 67% van presentar algun nivell de risc, va ser el 3,2 risc baix, el moderat 63% i 1,3 risc alt. El 44% dels pacients van experimentar un esdeveniment advers durant l'hospitalització i l'11,4% van morir. Els pacients amb un risc moderat o alt tenien més probabilitat de patir complicacions, amb una odds ràtio de 3,71 per al risc moderat i de 2,36 per al risc alt. La troballa que ens va sorprendre va ser que el risc baix i moderat es va associar amb una menor probabilitat de mortalitat, que això ens podria indicar un possible efecte protector en aquests grups. Com a conclusió, els resultats mostren que el sistema VIDA és útil per identificar aquells pacients amb risc elevat de complicacions i ens ajuda a personalitzar el seguiment clínic. Tot i així, s'ha vist la necessitat de continuar estudiant en aquesta línia perquè així podrem comprendre millor els factors que influeixen en la mortalitat i millorar encara més la capacitat predictiva d'aquesta eina, perquè s'ha vist que és possible que estigui influenciada per altres factors. En ocasions, la visió estratègica dels serveis es desdibuixa i requereix actualització dels objectius estratègics. El Servei de Medicina Nuclear i PET de l'Hospital de Bellvitge ha sofert grans canvis estructurals d'espai i de prestacions els darrers 4 anys. És una àrea on s'estableixen canvis constants, no només per les millores en l'espai assistencial, sinó també a causa de la necessitat de la incorporació de noves tècniques complexes i radiofàrmacs, equipaments d'última generació i la incorporació de nous professionals altament qualificats. Hoshin Kanri és una eina de planificació estratègica per relacionar els objectius del Servei de Medicina Nuclear i PET amb els objectius de l'organització de l'Hospital de Bellvitge en un entorn de gestió híbrid amb 2 organitzacions
X i IDI, que es planteja com a mètode per adaptar-se als canvis en un servei de medicina nuclear i alinear les estratègies entre els diferents actors. Aquest projecte de recerca ens arriba de la mà de la unitat de processos de l'hospital, amb l'objectiu d'establir uns objectius estratègics de millora del servei de medicina nuclear i PET en alineació amb els objectius de l'Hospital de Bellvitge, per tal d'executar posteriorment una implementació i un seguiment. Per realitzar aquest treball de recerca es va crear un grup focal multidisciplinari de professionals del servei. Es van establir unes reunions periòdiques quinzenals d'una hora de durada. Posteriorment es van recollir les dades i es va fer una primera extracció dels indicadors de gestió més importants per poder comprovar el funcionament del servei. Després es va consensuar la periodicitat de les revisions segons cada indicador, creant accions de millora i reflectint-les en l'eina A3, que formarà part del nostre panell de Hoshin Kanri. Com a resultat, es van establir 3 eixos de millora del nostre servei, alineats amb el Hoshin Kanri mare de l'Hospital de Bellvitge. Entre aquests, els escollits van ser l'experiència del pacient, el desenvolupament dels professionals i el lideratge en xarxa. Com a conclusió de la implementació de Hoshin Kanri al servei de medicina nuclear i PET, cal destacar que ha sigut molt positiu. Hem pogut assolir uns objectius estratègics compartits i comuns, alineats també amb les línies estratègiques de l'Hospital de Bellvitge. Hem tingut una bona acollida per part dels professionals que s'han sentit implicats i també cal destacar que és un recurs metodològic amb un baix cost i amb un gran impacte. Però continuem amb la millora contínua, cercant aquells indicadors que ens treguin més profit i ens millorin sempre com a servei. I moltes gràcies per l'atenció i molta salut i molt lindo. El trasplante renal es la mejor opción terapéutica para el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, siendo el trasplante renal de donante vivo una opción de tratamiento precoz con el objetivo de evitar la terapia renal sustitutiva con diálisis. Es conveniente optimizar el estado nutricional de los candidatos para el éxito de la técnica, el buen funcionamiento del injerto y la supervivencia del sujeto ante una cirugía programada. El IMC, el índice de masa corporal, es un factor limitante para la misma, requiriendo ser inferior a 40 kilos por metro cuadrado, como parte del protocolo quirúrgico para minimizar el riesgo que comporta la cirugía. Los objetivos planteados con este trabajo eran describir las principales características de la población tratada con trasplante renal de donante vivo y caracterizar los individuos receptores y donantes con intervención dietética previa o posterior al trasplante, ¿no? Motivo de intervención y cambios ponderales. Se trata de un estudio descriptivo de las 51 parejas sometidas a trasplante de renal de donante vivo en el año 2023. Los criterios de intervención dietética en consulta específica para ello sobre el receptor fueron un IMC inferior a 18,5 kilos por metro cuadrado y un IMC superior a 35 kilos por metro cuadrado. Se les realiza una valoración nutricional y adecuación del patrón alimentario según el estadio de la enfermedad renal crónica, fuese prediálisis o hemodiálisis, adaptando el patrón dietético según las guías clínicas. El tiempo de intervención dietética es de una duración media de unos 3 meses sobre una N de 8 pacientes. Recogemos datos sociodemográficos, antropométricos y complicaciones de la herida quirúrgica. De un total de 51 parejas, que suponen 102 personas, se solicita intervención nutricional según los criterios establecidos en una N de 8, siendo 5 receptores y 3 donantes. Se derivan para intervención dietética 3 donantes y 4 receptores de las 51 parejas para pérdida ponderal rápida, además de un caso de receptor con desnutrición. Decir que en los casos de obesidad tipo 1 se realiza consejo dietético por parte de enfermería de programa sobre unos criterios ya establecidos previamente. De los receptores, la pérdida de peso mediana fue de un 10,25% en los 3 meses que duró la intervención. La ganancia ponderal por situación de desnutrición fue de un 18% sobre el peso seco inicial
de los pacientes en un tiempo de intervención de unos 2 meses. Se requirió soporte nutricional en estos casos con fórmulas de nutrición específicas para insuficiencia renal en hemodiálisis. De la muestra de pacientes con intervención dietética, presentaron complicaciones sobre la herida quirúrgica, entendiendo seroma o dehiscencia, 2 de los receptores, que tenían comorbilidades asociadas, en este caso diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. En estos casos se realiza soporte nutricional intensificado con módulo de caseinato. En los casos de IMCs extremos, aún se mantiene la intervención dietética post-trasplante con el objetivo de continuar con la pérdida de peso. En nuestra casuística, el tratamiento con trasplante renal de donante vivo logra que el 56% más de la mitad de los pacientes no llegue a realizar diálisis pretrasplante. La intervención dietética mejora la elegibilidad del donante y adecúa el estado nutricional del receptor para reducir el riesgo quirúrgico. Como actuaciones futuras se plantea estandarizar esta intervención dietética prequirúrgica tanto en donantes como en receptores y posquirúrgica en los receptores, para así minimizar complicaciones metabólicas a largo plazo. El paciente con neoplasia de cabeza y cuello sometido a intervención quirúrgica presenta un alto riesgo de desnutrición a causa del compromiso de la función deglutoria. Estas cirugías a menudo requieren de reconstrucciones con injerto para cubrir los defectos anatómicos y restablecer la funcionalidad, especialmente en las glosectomías, donde muchas veces la recuperación es larga, incompleta o nula, haciendo necesario el soporte nutricional, y es aquí donde entra la elección entre sonda nasogástrica frente a gastrostomía. En nuestro hospital, el tiempo medio entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica es de aproximadamente 3 semanas. Tanto la colocación de una gastrostomía profiláctica como sus complicaciones podrían retrasar la intervención. Para elegir el tipo de soporte nutricional se debe considerar el tiempo de recuperación de la vía oral y el confort del paciente. Los objetivos de nuestro estudio fueron analizar el número de gastrostomías colocadas en pacientes con glosectomías, determinar el tiempo entre cirugía y colocación de gastrostomía y justificar la colocación de la gastrostomía previa a la cirugía. Y para ello se realizó un estudio observacional descriptivo y retrospectivo de 399 pacientes con diagnóstico de carcinoma lingual sometido a glosectomía en nuestro hospital desde el año 2014 al 2021. Como resultados más importantes destaca que de los 399 carcinomas linguales estudiados, 299 fueron sometidos a intervención quirúrgica. El tipo de intervención más realizado fueron las glosectomías parciales con casi un 85%. Sin embargo, la intervención que requirió en mayor medida la colocación de la gastrostomía fueron las glosectomías totales seguidas de las subtotales. El tiempo medio entre la intervención y la colocación de la gastrostomía fue de casi 4 meses y solo el 8% se colocó antes del alta. En conclusión, el 76% de las glosectomías totales y subtotales requirieron gastrostomía. El tiempo entre diagnóstico y cirugía no justifica una gastrostomía profiláctica debido a los riesgos. En nuestra casuística, la colocación de la gastrostomía triplica el tiempo recomendado por las guías clínicas, por lo cual se ha consensuado incluir la solicitud estándar de gastrostomía posquirúrgica en el protocolo ERAS para las glosectomías totales y subtotales, ya que una colocación precoz posquirúrgica podría reducir la desnutrición y mejorar la rehabilitación de la deglución.